Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en una semana en la que estamos de celebración. Cumplimos 12 años, The Objective cumple 12 años de noticias, de periodismo de calidad, de información con rigor y, por supuesto, de libertad. Enseguida Álvaro Nieto, el director de The Objective, va a estar con nosotros, pero en este episodio vamos a hablar también de muchas cuestiones, como siempre, del juicio del fiscal general del Estado con Fran Serrato, ya saben, ha quedado ya esta semana visto para sentencia. También vamos a hablar de la amnistía con Laura Fábregas y de Bolaños con Teresa Gómez. También abriremos página económica con Fernando Cano y con Enrique Morales. Arrancamos ya. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Estamos de semana de enhorabuena, de aniversario, de ese 12 aniversario en The Objective y una fiesta que hemos hecho además esta semana para celebrar esta cita, porque 12 años no los cumple cualquiera, una fiesta absolutamente multitudinaria en la que, bueno, pues muchísimos rostros conocidos. Sí, la empresa, digamos, que edita The Objective, que se llama The Objective Media, ha cumplido efectivamente estos días, está celebrando su 12º aniversario y pues eso lo hemos celebrado por todo lo alto, como no podía ser menos, porque, bueno, pues aunque es verdad que tú y yo y quizás la mayoría de los que trabajamos ahora aquí, pues llevamos solo 4, pero es cierto que la empresa tiene 12 y que hay que celebrarlo, por supuesto, porque es un hito importante que una empresa llegue a 12 años de antigüedad y sobre todo en el sector de los medios de información, que está tan competido y es tan complicado, ¿no? Y yo creo que hemos llegado a este aniversario pues en el mejor de los momentos. Realmente seguimos con un crecimiento espectacular, tanto en audiencia como en ingresos. La empresa se consolida día tras día, somos muy relevantes y muy influyentes, y la verdad es que estoy muy contento, no solo por estos 4 últimos años, donde yo creo que hemos batido cualquier récord que se pudiera imaginar sobre cómo, bueno, pues incrementar la notoriedad y la importancia de un medio de comunicación, sino también porque, bueno, pues nos hemos convertido en un auténtico referente, y ahora mismo yo lo que suelo decir es que este periódico es imprescindible para cualquiera que desee estar informado sobre lo que pasa en España, ¿no? Yo cuando llegué aquí, y lo he dicho en el discurso mío el otro día en el aniversario, y lo he dejado por escrito también en el periódico, cuando llegué en el otoño del 21, lo que os dije a todos es que mi única misión iba a ser convertir este periódico en el mejor de España. Bueno, esto lo tendrán que decidir los lectores si eso no es el mejor periódico de España, pero lo que está claro es que ahora mismo es imprescindible y necesario para cualquiera que desee estar informado. Y eso yo creo que ya da buena cuenta del buen trabajo que hemos hecho. Si no somos ya el mejor medio de comunicación de España, poco nos falta, y en cualquier caso estamos en camino para lograrlo. O sea que hay que estar orgullosos, contentos y, por supuesto, agradecidos a los anunciantes y a los lectores fundamentalmente, y luego yo como director agradecer el trabajo a todos los periodistas y a todos los trabajadores de esta casa, no solo los periodistas, hay comerciales, técnicos, diseñadores, en fin, todo tipo de personas, y los colaboradores, que hay mucha gente que no estando en plantilla pues nos ayudan a ser mejores, pues con sus aportaciones puntuales en muy diversos temas, porque hay una extensísima nómina de colaboradores en The Objective. Pues bueno, yo extiendo esa felicitación, ¿no?, a todos los colaboradores y trabajadores de esta casa, por supuesto también a Paula Quinteros, a ti personalmente, pues por ser el capitán del barco, ¿no?, el que nos empujas a cada día a intentar sacar lo mejor de nosotros mismos para hacer de este periódico, pues si no el mejor, uno de los más relevantes o el más relevante, porque los políticos, desde luego, es del que más hablan y seguramente el que más ven. Bueno, yo creo que, mira, la mejor prueba de la importancia que tiene The Objective ahora mismo en España es que el otro día, en las 5 o 6 horas de comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez, el único medio de comunicación al que citó directamente el presidente del gobierno fue The Objective. Y lo citó precisamente porque estaba muy incómodo y
sobre todo con nuestras informaciones relacionadas con la corrupción. Y el hecho de que el gobierno durante todos estos años en muchas ocasiones nos haya convertido en el blanco de sus ataques, en el objetivo y en el enemigo público número uno, creo que acredita suficientemente que nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. Porque la función del periodismo, no hay que olvidarlo nunca, es controlar al poder, vigilar al poder, hacer de contrapoder, y eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho. Y lo hemos hecho en un momento en que lo fácil hubiera sido mirar para otro lado, poner la mano para cobrar del cuantioso presupuesto que el gobierno está distribuyendo entre los medios amigos y los que le hacen la ola y la propaganda. Y nosotros además hemos hecho todo esto en un momento en el que, bueno, pues es muy difícil competir en el sector y en un momento en el que nosotros ni buscamos atajos para conseguir más audiencia, ni chantajeamos a nadie porque ponga un anuncio de publicidad en nuestro periódico. Por tanto, con todo en contra, hemos logrado abrirnos paso y eso creo que es lo meritorio y lo que en un momento como este tenemos que subrayar. Yo sé que a la gente a lo mejor le puede parecer que estamos aquí regodeándonos demasiado y mirándonos el ombligo excesivamente, pero hombre, un día al año permítanme por lo menos que saque pecho, ya que el resto de días estamos trabajando sin parar y sobre todo nos vapulean constantemente. Entonces, bueno, ya que no nos defiende nadie, pues vamos a defendernos nosotros. Y ya con esto lo dejamos ya por otros 12 años más, Álvaro, si es que al final hay que seguir. Bueno, yo creo que, y eso sí que ya me pongo más serio y creo que hay que subrayarlo, yo creo que lo que sí tenemos claro en esta casa, y sobre todo lo tiene claro Paula Quinteros, que es la editora y el alma de este proyecto, es que esto no es un medio de comunicación cualquiera. Esto no es un digital cualquiera, esto no es un grupo de periodistas metidos en un garaje haciendo una página web. Esto es un gran proyecto con enorme ambición de futuro y que está aquí para quedarse y para trascendernos a todos nosotros. Es decir, no son 12 años más, es que la idea es que aquí haya un medio de comunicación para muchos años, para muchos años. Y en este sentido hemos puesto en marcha varias iniciativas que normalmente los periódicos no tienen. Por ejemplo, pusimos en marcha desde el principio un consejo editorial para que me asesorase a mí como director en cuestiones editoriales, y ahí están grandes pensadores, grandes sabios como Fernando Savater, Antonio Caño, Félix de Azúa, Francesc de Carreras. Esto no lo tienen normalmente los periódicos. Hemos puesto también en marcha un portal de transparencia donde hacemos un striptease sobre nuestras cuentas, de dónde vienen nuestros ingresos, para demostrar que es mentira cuando se nos acusa que si fulanito nos tiene comprado, menganito nos pone no sé qué dinero. Ustedes pueden entrar en la página web y mirar exactamente de dónde nos viene a nosotros la financiación y cómo nos financiamos. Y a ver si los demás medios pueden hacer lo mismo. Porque esto lo tienen muy, muy, muy poquitos medios y lo pueden hacer muy poquitos medios. Y aparte, pues nosotros estamos auditados anualmente en nuestras cuentas. En fin, nosotros tenemos una serie de actuaciones que hemos ido haciendo durante todos estos años, aparte del libro de estilo y todo esto, que creo que nos convierten en un actor muy relevante y en un actor que va a ser cada vez más importante, yo creo, en el panorama mediático español. Y como se está viendo en un contexto en el que los medios están estancados, en el que los medios están haciendo recortes porque cada vez tienen menos inversión publicitaria, pues nosotros estamos en una tendencia contraria, cada vez con más público, cada vez con más lectores, cada vez con más anunciantes. Es decir, estamos contracorriente y eso es la prueba más clara de que nosotros estamos siendo ahora mismo un producto muy exitoso, y eso es por una razón muy sencilla, y es porque hacemos periodismo y la gente eso lo aprecia. Pues bueno, vamos a poner ya punto y final a esta parte de nuestro aniversario, felicitándonos a todos y a ustedes que nos siguen cada día. Y yo quería aprovechar que te tengo aquí, Álvaro, porque es una semana clave. Ha finalizado ya el juicio al fiscal general del Estado, otras 2 semanas. Ya han hablado todas las partes, han dado su testimonio. También el propio fiscal ha quedado visto para sentencia.
¿Qué crees que va a ocurrir? Más o menos se habla de un entorno de unas semanas que podremos saber esa sentencia definitiva. Es algo inédito haberle visto sentado en el banquillo, pero ¿qué crees que va a ocurrir? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, ni soy experto en derecho, ni juez. Por tanto, me parece que no debo yo estar aquí jugando a hacer apuestas. Sinceramente lo digo, y me sorprende mucho estos periodistas y tertulianos que opinan alegremente del juicio. Yo sinceramente me declaro incompetente para emitir una sentencia antes de que lo haga el Tribunal Supremo. Creo que deberíamos dejar trabajar a los miembros del tribunal, que además son bastante sólidos y fiables. Yo tengo mucha confianza en ellos y estoy seguro de que tomen la decisión que tomen, va a ser muy acertada y muy bien argumentada. Dicho esto, sí que tengo algunas consideraciones. Mira, lo primero que yo te diría es que la imagen que hemos visto en este juicio, con el fiscal general del Estado sentado donde no le correspondía y con la toga puesta, nunca se debía haber producido, porque él, en circunstancias normales, en cualquier país normal, hubiera tenido que haber dimitido antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Es lo normal, sobre todo para evitar este bochornoso espectáculo en el que las preguntas de la Fiscalía parecían que eran las preguntas de la defensa. Y esto es una anormalidad, porque normalmente la Fiscalía es quien acusa. Y en este caso concreto hemos visto que la Fiscalía estaba ahí para salvarle el pellejo. Luego diré también que, a tenor de lo que he visto y de lo que he seguido de este caso, sinceramente tengo muchas dudas. Porque, a ver si me explico, yo creo que hay datos suficientes para tener una certeza más o menos clara de que el fiscal general del Estado actuó mal en este asunto. Es decir, en el momento en que supimos, por ejemplo, que borró su dispositivo electrónico, vamos, su teléfono, el día que fue imputado, pues hombre, en fin, todo el mundo ve que si se actúa de esa manera es porque alguien tiene algo que ocultar. Es decir, nadie que sea inocente procede a borrar exactamente el mismo día que te imputan el teléfono móvil. Eso huele fatal. Y otras cosas por el estilo, porque hemos visto en el juicio como alguna gente de repente tenía amnesia selectiva, no recordaba cosas, en fin. Eso yo creo que evidentemente a mí me lleva a pensar que aquí hay bastantes indicios de culpabilidad por parte del fiscal. Pero sí que creo que hay que tener muy claro siempre que una cosa es lo que uno tenga como certeza o como opinión o lo que uno pueda creer, y otra cosa es lo que en un juicio se pueda demostrar y se pueda usar para condenar a alguien. Entonces, yo siempre he pensado, y lo mantengo, porque un Estado de Derecho se basa fundamentalmente en la presunción de inocencia y en que se aplique la ley, en fin, con rigor, pero habrá que juzgar a la gente con pruebas. Entonces, yo siempre tengo muy en la mente el principio este de que en caso de duda, pues pro reo, ¿no? O sea, indubio pro reo. Entonces, en este caso concreto, a mí personalmente me genera mucha duda todo lo que hemos visto, porque honestamente creo que no, a mí al menos no me queda claro que la persona que filtró todo esto fuera el propio fiscal general del Estado. Que hubo una operación descaradísima contra Isabel Díaz Ayuso, o una operación para atacar a Isabel Díaz Ayuso con la excusa de su novio, por supuestísimo. Es decir, es evidente que hubo una operación orquestada, probablemente desde la Moncloa, contra Isabel Díaz Ayuso. Pero de ahí a poder condenar por revelación de secretos al fiscal general del Estado hay un trecho. Y sobre todo hay que tener en cuenta que los delitos de revelación de secretos empiezan con una condena de 3 años, de 3 a 6 años me parece que es. Por tanto, para condenar a alguien a cárcel, porque con 3 años tienes que ir a la cárcel, por revelación de secretos, creo que hay que tener indicios muy contundentes, alguna prueba, y en fin, y tienes que tenerlo muy claro. Entonces, honestamente, yo tengo muchas dudas al respecto de cómo pueda acabar esto. Y como las tengo y no lo veo claro,
al menos me deja tranquila la historia el hecho de saber que le van a juzgar unos señores muy competentes. Es decir, ese tribunal probablemente sea, Rocío, el tribunal más sólido que hay en España en este momento. Es decir, no te puede enjuiciar ahora mismo en España nadie mejor que esa gente que está sentada ahí. Entonces, yo creo que la gran suerte que tiene el fiscal y que hemos tenido todos en este caso es que la composición del tribunal es excepcional y, por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar que estos señores hagan su trabajo y luego nos lo cuenten a los demás, las conclusiones a las que lleguen. El trabajo que tienen por delante es durísimo y dificilísimo, porque hagan lo que hagan van a ser criticados, porque si no llegan a la unanimidad, que va a ser difícil, también va a haber una fractura total, porque claro, imagínate que quedan 4-3, son 7 miembros, imagínate que quedan 4-3. Ya sea para condenar o para absolver, es un desastre. Es un desastre porque también va a dar la sensación de que no está todo claro. Porque claro, si queda 4-3, ¿qué pasa? ¿Es inocente o es culpable? Pues 4 dirán una cosa, 3 dirán otra y los ciudadanos nos quedaremos con una cara como diciendo, bueno, ¿y entonces qué ha pasado? Que se repita. Entonces, claro, yo creo que lo único que puedo transmitir es que el juicio, desde mi punto de vista, ha sido impecable. Y creo que hay que dejar trabajar a la justicia. Y hacen muy mal los políticos, tanto de un bando como del otro, en dar por sentadas las cosas antes de tiempo. A mí me parece muy irresponsable lo que está sucediendo en España, con los políticos mangoneando al Tribunal Supremo, condicionando al Tribunal Supremo, intentando presionar al Tribunal Supremo. Eso hace un flaco favor a la democracia. Respetemos a las instituciones, respetemos la separación de poderes y lo mínimo que deberíamos exigirle, y sobre todo al gobierno, pero también al resto de partidos, es que estén callados hasta que este tribunal dicte sentencia. Pues ahí lo dejamos, Álvaro. Vamos a hablar precisamente con Fran, a ver qué nos cuenta con Fran Serrato. Seguro que va a ser muy interesante porque tiene más información que yo y porque ha estado dentro del juicio, seguro que te puede transmitir con más certeza qué sensaciones hay al respecto. Pero también te digo, viendo los periódicos es complicadísimo porque unos dicen una cosa, los otros dicen la contraria. Aquí también hay una especie de guerra por el relato. Lo que hemos hablado tantas veces, Rocío. Aquí en realidad da igual lo que haya pasado en el juicio. Aquí hay la batalla por controlar qué se dice sobre lo que ha pasado en el juicio y sobre todo ¿qué van a pensar los ciudadanos sobre lo que ha sucedido en el juicio? Entonces, claro, ahora mismo seguramente en España hay una fractura total. Media España cree que el juicio ha, apuntalado las pruebas contra el fiscal y media España supongo que creerá que en el juicio ha quedado demostrado que el fiscal es inocente. Así que, señores, como hay empate, dejemos que el Supremo al final decida quién tiene la razón. Hay que esperar. Lo que parece claro es que va a ser antes de la Navidad, así que queda poquito. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Fran Serrato, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer estar de nuevo aquí contigo, Rocío. Pues ya a ver si una semana me toca descanso, por favor. Te iba a decir, el placer es mío. Bueno, eso depende de los tribunales, pero en este caso sí que vas a tener un descanso, sobre todo en lo que concierne al juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras prácticamente 2 semanas, ¿no? 2 semanas en los que se ha estado, realizando este juicio, escuchando a todas las partes, a los testimonios, al propio fiscal. Ha quedado visto para sentencia. Cuéntanos, en esta etapa final del juicio, ¿qué conclusiones sabes? Bueno, ha sido, yo creo, demoledor el informe o los testimonios de los agentes de la UCO que han señalado que la filtración, el origen de la filtración no podía venir de otra persona que no fuera el fiscal general Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Porque él dominaría la situación. Han dado precisamente esta palabra, la palabra dominio. El fiscal general era el que debía dar la última palabra, tenía la última voz en enviar los correos. De hecho, apuntan los agentes de la UCO a que cuando aparece por primera vez en la cadena SER a las 23:51 del 13 de marzo del 2024, del año pasado, el fiscal general recibe ese correo donde el novio de Ayuso
Alberto González Amador, se abre a decir que ha cometido 2 delitos fiscales a las 23:46 de esa noche, y solo 5 minutos después ya aparece por primera vez una publicación en medios de comunicación, en este caso en la radio del Grupo Prisa. Es verdad que esa mañana siguiente hay otros mensajes que también han salido a relucir en esas jornadas del juicio, que son los de Sánchez Acera, entonces trabajadora de Moncloa, con el entonces líder del Partido Socialista en Madrid, que es Juan Lobato, donde le dice, tenemos esto del novio de Ayuso, no lo hago con literalidad, sería bueno que en la sesión de control, que era un jueves, lo sacaras a relucir y dijeras a la presidenta de la Comunidad de Madrid que estaba mintiendo, porque el día antes, recordemos, Ayuso había salido en una comparecencia pública, en una rueda de prensa, diciendo que había una persecución contra su pareja. Cuando Lobato pregunta, ¿no? Claro, entonces Lobato le dice, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen? Sánchez Acera no sabe precisarle, se tiene porque se tiene, algo así le dice, y entonces Lobato dice, no lo puedo utilizar porque va a parecer que me lo filtre directamente la Fiscalía. Entonces Sánchez Acera le tranquiliza, le dice que va a aparecer en medios, precisamente en torno a unos 30 y tantos minutos más tarde, aparece en un medio digital, el Plural, y entonces ya sí Juan Lobato utiliza ese documento para mostrarlo en la Cámara regional. Un documento que, según las acusaciones, lo llaman documento B, porque está, digamos, blanqueando el documento A, que es donde salen los datos del novio de Ayuso, y a esto los técnicos, los peritos del AUCO se han referido como que habría un doble circuito en la filtración. Por un lado, la filtración a los periodistas, a donde apuntan a García Ortiz, y la filtración que provendría también de Moncloa. Aún así, las acusaciones también han puesto el ojo en la herida en la nota de prensa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo para, en palabras de García Ortiz, ganar el relato. Una nota de prensa que consideran ellos que también hay filtraciones, porque diferentes puntos de ese comunicado lleva implícito partes que aparecían en el correo, de los correos que se intercambiaron el fiscal y la defensa de González Amador, el novio de Ayuso, para intentar llegar a un acuerdo de conformidad, porque recordemos que el novio de Ayuso se iba a declarar que había cometido 2 delitos fiscales por valor de 350.000 euros. También, Fran, esta semana ha sido destacado, pues bueno, precisamente destacado y esperado, ¿no? La opinión de la Fiscalía criticando precisamente o cuestionando más bien los informes, el informe de la UCO, ¿no? Sí, bueno, la Fiscalía, la defensa de García Ortiz, que también ejerce la abogacía del Estado, y lo que ha llamado muchísimo la atención, de una manera superior, digamos, es que la Fiscalía no solo ha dicho que no hay ninguna acción delictiva en el caso de García Ortiz, sino también que, bueno, ha defendido la actuación de la Fiscalía, dijo que nunca actuó de forma impropia, que al novio de Ayuso se le trató como un ciudadano más, y también que ha puesto en solfa a la UCO, a la propia UCO, diciendo que no hay ningún indicio, no ha probado ningún indicio, pero claro, es que la UCO dice que no han podido probar ningún indicio porque los indicios las pruebas que podían haber salido de esta investigación, el fiscal general las borró. Recordemos que el mismo día, ¿no?, de la imputación. Según los informes que ellos han preparado, es el mismo día, el 16 de octubre de 2024 del año pasado, cuando García Ortiz es imputado. Horas más tarde comienza a borrar mensajes, y no solo eso, sino que también pudieron destacar los agentes de la UCO que también había eliminado por completo su cuenta personal de Gmail, que fue donde la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, le envió estos correos del novio de Ayuso. El fiscal general y su defensa, ambos han declarado que, bueno, que esa eliminación de la cuenta de correo no se produjo para ocultar nada, sino más bien porque el fiscal general había recibido amenazas, porque ese correo electrónico, esa cuenta, ese Álvaro García Ortiz @gmail xxx, ya se puede decir porque era público, se había quedado publicado en diferentes sitios, y por tanto pues habían recibido muchas amenazas, palabras malsonantes, y decidió borrar ese perfil. Es algo que las acusaciones no se creen, y creen que también hubo ánimo de ocultar ahí
así con esa fórmula las pruebas. ¿Por qué? Porque en ese correo García Ortiz, en ese correo personal, hay que repetir, García Ortiz no solo recibió los correos electrónicos del novio Ayuso, sino que también esa cuenta era la que hacía el background, la copia de seguridad del WhatsApp que utilizó y donde se comunicaba o se podía haber comunicado con diferentes personas, entre ellos los periodistas que podrían haber recibido la filtración. Es decir, en este caso, que las acusaciones, especialmente la acusación particular, ha pedido o ha dicho en su informe de conclusiones que bueno, que si no hay nada que esconder, ¿por qué la jefa de prensa de García Ortiz y ciertos periodistas a los que se supone se habían filtrado esos datos personales del novio Ayuso no han mostrado sus correos electrónicos o sus mensajes de WhatsApp con entre los diferentes actores que esa noche se pusieron en contacto? Es que, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, a ver si es algo que ustedes como ciudadanos hacen normalmente. Uno, borrar todos sus WhatsApps, que puede ser, que mucha gente lo hace y que a veces se hace para limpiar un poco, ¿no?, la memoria, pero de un correo electrónico que tienes saturado, pues dejas de utilizarlo. Bueno, al menos es lo que yo he hecho con los correos electrónicos que tengo de otras épocas, pues dejo de utilizarlo, tanto como tomarse esa dedicación en limpiarlo, en borrarlo, en anularlo, tendrán que tomar sus propias decisiones. El caso es que el juicio ha quedado, Fran, visto para sentencia. Ahora, antes de despedir, me gustaría decir que, bueno, los periodistas, sí es verdad que los periodistas que han declarado han eximido un poco a García Ortiz, pero también es cierto que uno de ellos incluso ha apuntado a que su fuente estaba en la Fiscalía de Madrid. Incluso la defensa del propio fiscal general ha señalado a la Fiscalía de Madrid como posible origen de estas filtraciones, y también ha dicho que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la fiscal que reprochó o dice haber reprochado al fiscal general por vía telefónica la filtración, ha señalado que esta persona dijo eso porque había una cuita personal. Entonces, que bueno, que también se han podido filtrar desde ahí porque la Fiscalía de Madrid también tenía ese correo. Por tanto, hay muchas tesis abiertas. Ahora la última palabra la va a tener los 7 magistrados del Supremo. Parece ser que hay fundamentos para condenar al fiscal general, que le piden entre 3 y 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, y también hay fundamentos para absolverlos. Hay que recordar que en una democracia asentada como las occidentales y en este caso la española, en caso de duda siempre se tiende por una sentencia absolutoria, pero es verdad que aunque no existen pruebas determinantes, la redundancia de indicios pueden también suponer que, bueno, el borrado de pruebas. El borrado de pruebas es un poco lo que se está muy cuestionando, importante, ¿no? sí. Más o menos plazos, es muy difícil, pero ¿podríamos establecer una horquilla temporal para saber la sentencia? No se ha dicho nada, no se ha comunicado nada en ese sentido, pero sí los juristas nos dicen que entre 3 y 5 semanas podríamos conocer ya el veredicto. O sea que antes de Navidad sabremos todo. Posiblemente García Ortiz se coma el turrón con el veredicto, sí. Fran, como siempre, muchas gracias. Un placer. Gracias. Laura Fabregas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Laura? Esta semana también ha sido una semana clave para el tema de la amnistía. Era muy esperado, ¿no?, por el entorno del independentismo, bueno, y por todo el entorno político en España, por lo que supuso esa ley de amnistía. Y lo que hemos sabido es que esta semana el abogado general de la Unión Europea ha emitido un informe muy relevante, muy esperado, avalando parte de esta amnistía, pero es un informe que ha generado bastante polémica y bastantes dudas. Acláranos, Laura. A ver, sí, el abogado general de la Unión Europea ha rechazado básicamente que la amnistía choque con el derecho europeo. Lo que viene a decir es que no hay fondos europeos involucrados, por lo tanto no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. También dice que también puede abarcar a los casos de terrorismo porque se considera que no son actos violentos
eventos que afecten a derechos humanos graves. Hablamos de los CDR, de los detenidos, de los... Pero es verdad que la misma ley de amnistía ya esgrime o ya hace este matiz de que no puede abarcar la amnistía los que sean casos graves, pero que los que no se consideran casos graves pueden entrar, que sería el caso. Entonces, en estas dos cuestiones claves, es verdad que el abogado general de la Unión Europea pues avala estas cuestiones claves de la ley de amnistía. Esto no significa que este abogado se haya manifestado sobre la ley de amnistía española de forma general. Sí, porque ha habido mucho triunfalismo en el lado del independentismo, por otro lado en el lado del PP han venido a decir lo contrario, entonces hay muchas dudas al respecto de lo que... Sí. Luego también ha planteado dos dudas procesales, que es el hecho de que si tú exoneras las responsabilidades contables, no puedes hacerlo antes de escuchar a las partes interesadas, a las partes en el Tribunal de Cuentas que están, pues, la sociedad civil catalana, los que están siendo parte de este proceso, porque dice que esto podría vulnerar su derecho a una tutela judicial efectiva, ¿no? Y también otras cosas que dice que no le parece bien de la ley de amnistía es el hecho de que se dé un periodo solo de 2 meses para aplicarla. Dice que un tribunal nacional tiene el derecho de hacer sus pesquisas e indagaciones y que no tiene que someterse a un periodo de solo 2 meses. Por lo tanto, sí que también plantea algunas dudas legales. Lo que pasa que es cierto que al considerar que no afecta al derecho europeo, que no hay ninguna colisión con los intereses de la Unión Europea, pues claro, esto era una de las preguntas que estaba en el aire. ¿Esta ley afecta a Europa? ¿La malversación que se supone que ha habido afecta a Europa? Y esto pues parece que no. Vamos con dos cosas que son clave, que al final, pues bueno, ¿qué supone lo que ha dicho en el informe este abogado de la Unión Europea? ¿Sus decisiones son vinculantes, Laura? No, es verdad que suelen respetarse bastante en el 80% más o menos de los casos. La sentencia definitiva suele ir en la misma dirección que las conclusiones del abogado, pero no siempre es así. También en este caso podrían haber sorpresas y después también, que a veces el relato mediático va aparte, simplemente se estaban contestando a 4 cuestiones prejudiciales muy concretas sobre casos muy específicos que afectan a gente concreta y sobre esta malversación de Europa, del dinero europeo y sobre unas causas de terrorismo que se estaban juzgando en la Audiencia Nacional. O sea, son las respuestas a unas cuestiones prejudiciales de los jueces. No es el grueso, como dices, habrá que esperar, ¿no?, hasta más o menos finales de año para saber la decisión definitiva del TJUE, ¿no? Sí, esto será interesante porque, bueno, será lo que marque, porque sí que las decisiones del tribunal con sede en Luxemburgo son vinculantes para los Estados miembros y tienen entonces que corregir pues sus sentencias o su doctrina jurídica, ¿no? Pero bueno, sí es así. Y claro, una duda, pues al final con todo esto, porque con este informe del abogado de la Unión Europea, pues cada partido se ha llevado un poco el asunto a su terreno y la duda final es si esto acerca, ¿no?, más a Puigdemont de España en un periodo corto de tiempo. Claro, esta es la gran pregunta que se hacen, porque realmente se estaba respondiendo, el abogado está respondiendo a unas cuestiones prejudiciales de otras personas que tienen procedimientos penales o contables, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Audiencia Nacional. No se está hablando directamente del caso de Puigdemont. Evidentemente, puede sentar un precedente y si luego hay una sentencia que considera que la ley de amnistía pues sí que digamos que es constitucional o que es acorde al derecho europeo, claro que puede repercutir en Puigdemont, pero hay que ver paso a paso porque en el caso en cuestión era pues esto, contestar a 4 cuestiones prejudiciales. También es cierto que el abogado general desmonta bastante el concepto de autoamnistía, que era el que figuraba en el informe de la Comisión Europea. Entonces, al considerar que no es una autoamnistía, que simplemente que responde a una deliberación parlamentaria en un sistema democrático pluralista como es España, que es lo que viene a decir las conclusiones, esto hace que, según la doctrina que ya hay o la jurisprudencia europea, que la amnistía no esté vista con malos ojos, porque te están diciendo que puede ser una amnistía legal, que puede ser una amnistía con sentido político.
Veremos en cualquier caso, en la decisión definitiva del TJUE se espera antes de que acabe el año, saldremos de todas estas dudas, ¿no? Pues sí, será muy interesante, supongo que saldrá en diciembre y esto sí que marcará pues un punto de inflexión. Laura, como siempre, muchas gracias. A ti. Enrique Morales, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. Vamos a hablar esta semana contigo de un informe que es clave. Bueno, ya saben que la semana pasada conocimos el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, uno de esos esperados informes sobre la relación que mantenía con Koldo, con todo el tema de la trama de las mascarillas. Un informe en el que, bueno, pues se dejó patente, ¿no?, la participación del ahora ministro, entonces presidente canario, en, pues bueno, acelerar estos contratos. Cierta inmediatez, por lo menos reflejaban esas conversaciones. Vamos un paso más con una noticia que has publicado esta semana, Enrique, acerca de precisamente esos contratos. 1/3 de los contratos COVID del gobierno de Torres, del gobierno de Canarias, se dio a empresas ajenas a la sanidad. Esto es un informe, Enrique, del Tribunal de Cuentas Canario, ¿no? Sí, efectivamente, es un informe, bueno, tiene un año el informe, pero ha recobrado bastante importancia porque, como has dicho, Torres está en el punto de mira, pese a que lo niegue. Es evidente que, según la investigación de la UCO, él presionó para que determinadas empresas se llevaran contratos, ¿no? Y es que estas empresas, pues bueno, la Audiencia de Cuentas de Canarias, que es el Tribunal de Cuentas Canario, las pone bajo lupa porque, bueno, estamos viendo a Soluciones de Gestión, que ya lo conocemos, vinculada al DAMA, luego RR7 y Yo, que es una multinacional que ya ha desaparecido porque puso una filial aquí en España para los contratos COVID, que no tenían ningún tipo de acreditación de haber comerciado con material médico, ni compras médicas, ni incluso solvencia técnica y económica. Es un informe que lo que cuanto menos pone de manifiesto es el auténtico descontrol, ¿no?, en el gobierno canario durante esos años, que Torres justifica. No, es que estábamos en una situación muy crítica, estupendo, estábamos en una situación muy crítica, pero también se ha demostrado que ya, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, Canarias tenía las mascarillas suficientes y aún así pues se seguía pidiendo más y haciendo este tipo de contratos. Queda patente ese descontrol absoluto, ¿no? Efectivamente, es una cosa en la que incide y que repite el Tribunal de Cuentas Canario, es la falta de control. O sea, una situación de emergencia no justifica que las cosas se hagan mal. Es decir, puedes hacerlas bien rápido. Pero en este caso es evidente, algunos incluso algunas de las empresas que hemos mencionado no estaban en el registro de licitadores. Es decir, si tú no tienes, digamos, una autorización para acudir a la contratación pública, ¿cómo te dan un contrato público? Luego, mucho material no llegó. Dice, este tipo de cosas pueden provocar que, por ejemplo, el material que llega sea malo, o que se pague antes de tiempo por un material que no es el adecuado. O lo que dices tú, yo he visto los contratos de guantes en Canarias, de guantes de nitrilo, y no sé si suman 12 millones de guantes de nitrilo para los servicios públicos, por mucho que utilices guantes de nitrilo todos los días y que los tengas que tirar. Pero vamos, eso ni en un par de años. Unas cantidades absolutamente desorbitadas, justificadas, claro, por esa tensión que se vivía durante la pandemia, pero no es justificable, como dice nuestro compañero Enrique, hacer las cosas mal por una situación de emergencia. Además, son unos contratos que en total, como cuentas en tu noticia, Enrique, estas empresas recibieron 34,7 millones de euros. Es que es una cantidad nada desdeñable. Es una barbaridad. Lo que habíamos dicho es 1/3, pues refirieron en torno a, o sea, los contratos de Canarias fueron en torno a 100 millones, los contratos sanitarios, y luego es curioso que de esos 100 millones, casi la mitad, 45 millones, han ido a 5 empresas que están investigadas. Están investigadas por la Fiscalía Europea, casi todas, porque además son contratos de emergencia y con fondos europeos, y también por juzgados de primera instancia y de segunda. Claro, como comentabas, es que el propio informe subraya que la legislación excepcional aprobada en marzo de 2020 con motivo de la situación que vivíamos de alerta sanitaria con la COVID-19 no suprimía las garantías esenciales de cualquier contratación pública. Esto es algo que siempre hay que garantizar y que son precisamente pues el sector público, en este caso el presidente del gobierno canario y toda la administración canaria, los que tenían que velar, ¿no?, porque esto se hiciese con garantía. Claro, de
de hecho, esto lo que provoca luego amaños posteriores. Es decir, yo te cambio estas mascarillas por esto, tú me lo completas con esto, te doy este material que sé que no es bueno, pero luego hacemos otra cosa. Entonces, eso es lo que pone en el punto de mira. Desde luego, el informe, yo he visto muchos informes del Tribunal de Cuentas Nacional, pero este es especialmente incisivo y yo lo veo muy, muy elaborado y bueno, y que evidencia que durante que fuese o no fuese responsable, bueno, eso ya lo dirá la justicia, pero desde luego sus cargos fueron responsables, ¿no? Porque permitieron esto, ¿no? Y si luego la UCO dice que él presionó para que lo hiciesen, pues bueno, que decidan. Pues ahora que sumar 2 más 2, ¿no? Ya se verá. Al final el tiempo, como estamos viendo con todo lo que vamos contando los últimos años, el tiempo y la verdad se pondrá en su sitio. Pues esperaremos y veremos qué dice la justicia. Enrique, como siempre, gracias. Así, muchas gracias a vosotros. Gracias. Fernando Cano, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Rocío, ¿cómo estás? Encantado de estar una vez más en el podcast de Al Tanto. ¿Qué tal, compañero? Me alegro que estés aquí, además, para hablar de un tema clave. Bueno, ya saben ustedes que venimos hablando de Huawei desde hace mucho tiempo, sobre todo... Un par de años, 2 o 3 años. Es un tema que está ahí latente, es esas relaciones que el Estado español sigue teniendo con esta empresa, con esta empresa china, pese a, bueno, pues a lo que dice la Unión Europea que tenemos que hacer, pero es que ahora hay un paso más que has contado tú esta semana en una de tus crónicas, Fernando, y que es un tema bastante preocupante porque nos podría dejar fuera a España esas relaciones que tenemos con esta compañía, con este fabricante chino del despliegue digital de la OTAN, y esto es muy grave. Sí, bueno, como venías diciendo, yo creo que a nivel español el tema está bastante infradimensionado y creo que fuera no somos conscientes de lo importante que está haciendo ya no solo para la Unión Europea, como dices tú, sino que para la Alianza Atlántica, es decir, todos los países que están enmarcados en la OTAN y que en definitiva estamos en una suerte de, yo no me atrevería a decir guerra, pero sí en una situación de conflicto permanente en la frontera oriental. A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. La situación es muy tensa y claro, España no parece alinearse de manera absolutamente fiable con los intereses de la OTAN y de la Unión Europea. Y prueba de ello es las relaciones, yo creo que incluso el mismo gobierno lo ha dicho, relaciones privilegiadas que dicen tener con el gobierno chino y sobre todo, y eso es lo más grave, con sus empresas y en este caso con Huawei. Como tú decías, bueno, hemos venido contando de The Objective muchísimas crónicas respecto de las relaciones a todo nivel que hay de Huawei en España. En primer lugar, sigue siendo el proveedor de aproximadamente el 30% de nuestras redes de 5G, pero es que además hemos descubierto, gracias a The Objective, durante todo este año, una serie de contratos en cosas tan graves como las escuchas policiales de la Guardia Civil, los datos, la gestión de los datos de la Seguridad Social y la gestión de los datos de la Agencia Tributaria, por decir 3 ejemplos los más recientes. Pero ¿Qué ejemplos? ¿Pero qué 3 ejemplos? Estás hablando de los datos de todos los españoles prácticamente. De todos los españoles. Entonces hay una cosa muy, muy grave que es lo que hemos contado esta semana y es que además esta preocupación se ha trasladado a la OTAN. ¿Y cómo se ha trasladado? Pues muy fácil. La OTAN en estos momentos está explorando diferentes pilotos para realizar desarrollos tecnológicos en base a las redes 5G. En lo que se llaman redes privadas de 5G, que es construir pequeñas redes en centros militares para tener autonomía estratégica y poder aprovechar todas las ventajas de la tecnología de móvil ultra rápida. Esto se hace en portaaviones, se hace en bases militares y también se hace en submarinos. Ahora mismo estamos en una etapa de desarrollo en la cual pues estamos explorando las posibilidades para intentar ganar también esa guerra tecnológica, que al final, como todos sabéis, es la siguiente frontera de la guerra, del futuro de la guerra. ¿Y qué pasa con España? Pues que España, como decía anteriormente, tiene una vinculación tan importante con Huawei, que recordemos que es el principal proveedor tecnológico de China. Podría generar que quedemos fuera de esos desarrollos, porque claro, las operadoras españolas siguen operando con redes 5G de Huawei, con lo cual es imposible pensar que tengamos al fabricante chino en un portaaviones de la OTAN o en una base militar de la OTAN. Actualmente, pues los primeros desarrollos que se están haciendo, lógicamente están optando por proveedores europeos como puede ser Nokia o puede ser Ericsson, pero en el caso español, claro, no podemos pensar en que siquiera optar a participar en esos desarrollos
pero si seguimos estando vinculados con Huawei. Es complicado, además hablamos de esas relaciones con el gobierno chino esta semana, de hecho lo hemos visto patente con la visita de los reyes, con toda la parafernalia de ese recibimiento y directamente hablar de esa Yo de relaciones lo más que estrechas. querría dejar claro es que al final esto no es un tema de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, por ejemplo, con Donald Trump, o si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que se dice dentro de la Comisión Europea. Hablamos de un tema muy serio que es la seguridad estratégica. Entonces es impensable pensar que haya tecnología de Huawei a través de China en armas europeas, en armas de la OTAN, en submarinos de la OTAN y en tecnología militar de la OTAN. Eso es impensable. Pero claro, en el caso español, esto se interpreta fuera como si fuese una suerte de caballo de Troya, porque al final lo que hace España es una de las bases de la OTAN y de la Unión Europea es que hay que compartir la tecnología, compartir los datos, compartir todo lo que son los desarrollos tecnológicos. Y claro, en ese caso España es mirado como una especie de patito feo que al final no puede participar de estos desarrollos compartidos precisamente por estas vinculaciones a una compañía china. Huawei siempre se defiende diciendo que ellos tienen protocolos y certificaciones que garantizan esta neutralidad. Pero claro, el gran problema no es ese. El gran problema es que Huawei, al ser una empresa directamente dependiente de la legislación china y, en definitiva, del Estado chino, que al final es un Estado autoritario, pese a que tiene un régimen económico capitalista, controla absolutamente todo lo que pasa con Huawei, controla sus datos e incluso hay normativas chinas que les obligan a compartir los datos de sus clientes, tanto fuera como dentro de China, con lo cual eso implica que tengamos absoluta dependencia de lo que pueda determinar en algún momento el Estado chino. No quiero aquí pintar la situación como si estuviéramos en una suerte de preguerra contra China, pero no nos olvidemos de dos datos. El primero, China ha sido el principal aliado de Rusia en la guerra con Ucrania. Militarmente no está demostrado, pero económicamente sí. Es decir, las sanciones europeas que se han realizado contra Rusia no han funcionado en gran medida precisamente por el apoyo de China. China ha comprado todo lo que Europa no ha comprado a Rusia, con lo cual les ha dado ese salvavidas económico que les permite seguir en la guerra y en la invasión contra Ucrania. Con lo cual, eso hace pensar que China no es un socio fiable, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de defensa. Lógicamente, es imposible romper los lazos económicos. Pero Europa lleva advirtiendo durante muchos meses y ya años que la dependencia económica de China no es buena. Pero no porque sea China, que también, sino que porque no podemos depender de un solo socio comercial. Lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, y el problema es que no hemos aprendido de lo que ocurrió en la pandemia. Y lamentablemente las posiciones de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca han enturbiado ese proceso de desconexión de China porque, claro, Donald Trump tampoco lo ha puesto demasiado fácil, con lo cual sus políticas anticomercio, sus políticas monopolísticas y sus políticas de establecer aranceles brutales, muchas veces sin ningún sentido a los productos europeos, pues han hecho y le han dado quizás una justificación al gobierno español para seguir profundizando esas relaciones con China. Hay otro dato que lo hemos comentado también muchas veces en The Objective y del cual hemos informado. España es el único país de la Unión Europea donde se fabrican coches chinos que están pasando por encima de los aranceles que la propia Unión Europea ha impuesto a China por su producción de coches eléctricos que están pero están compitiendo de manera monopolística contra los coches alemanes y los coches europeos. China, al ser una economía centralizada, que parece ser una contradicción, pero lo es, una economía centralizada, pero a la vez una economía abierta, lo que hace es generar en sus empresas muchas subvenciones que la Unión Europea considera ilegales. Entonces esas subvenciones son las que se han penalizado a través de los aranceles, que en el caso español se salvan al tener que fabricar coches chinos en España, en concreto en Barcelona, en la fábrica de Ebro. Claro, es que al final es un dopaje el que tienen esas empresas que hace que puedan competir de una manera, pues eso, dopados con respecto a las empresas europeas. Es que no hay que olvidar que estamos hablando de un tema muy serio
serio en un momento, como decías, que no es un momento cualquiera, es un momento en el que hay una tensión mundial, geoestratégica, que es patente, que es evidente, con ya varios años de esa guerra de Ucrania, y que defensa y tecnología ahora más que nunca no pueden ir separadas, porque las guerras del futuro y del presente se luchan en la tecnología. No, y sin ir más lejos, tenemos pruebas reales de que drones rusos sobrevuelan el espacio de la Unión Europea y de la OTAN, y no ha sido hace 2 años, hace un mes. Han sobrevolado aeropuertos europeos con una clara amenaza para la seguridad y la soberanía estratégica. Yo simplemente lo pongo del otro lado. Yo no creo que China construya sus redes con proveedores finlandeses como Nokia o con proveedores suecos como puede ser Ericsson. Y tampoco creo que sus desarrollos militares sean la clave de cooperar con Europa. Por otro lado, me gustaría señalar que China y el Ejército de Liberación Chino ha establecido como prioridad de su futuro el despliegue del 5G. Y para ello, Huawei y ZTE son los principales pilares en los cuales se sustenta esta estrategia. Entonces, el futuro de las armas de los despliegues militares chinos serán con Huawei. Con lo cual parece imposible o parece absurdo pensar que utilicemos la misma empresa para nuestros despliegues militares, por un tema simplemente de compartir datos. Ya no te hablo de seguridad estratégica, te hablo del monopolio del control de la información. Es que la verdad que no tendría mucho sentido, pero no parece que este país vaya a ir por este camino. No, Las relaciones. repito lo que decíamos al comienzo de la intervención, que esto parece que en España no es tan grave, pero que sí lo es, y lo viene advirtiendo la Comisión Europea muchísimos meses. De hecho, están preparando una normativa, que también lo contamos en The Objective, con la que intentarán que se aplique de manera obligatoria el veto a las infraestructuras de suministradores chinos, los famosos suministradores de alto riesgo. Y además ahora sumamos esta preocupación que hay en la OTAN, precisamente por la implicación de España con las redes del país asiático. Parece que vamos por libre, como en otras cosas, veremos si lo pagamos o no en el futuro. Hombre, esperemos que no. Bueno, tampoco estamos muy condenados con la OTAN. Recordemos que Pedro Sánchez ha dicho que no va a subir la relación no pasa por su mejor momento. No va a subir el gasto en defensa por encima del 2%. Y Trump ha dicho que no. Y claro, y es que al final, vuelvo a decir lo que decía antes, esto no pasa por estar a favor o en contra de Trump. O sea, esto no puede ser que decimos una cosa para estar en contra de lo que dice el presidente de Estados Unidos, que puede parecernos bien o mal, que somos libres de pensar lo que queramos. Pero es un tema que se ha acordado en el marco de la alianza, y que al final ese dinero tiene que repercutir en seguridad europea. No tiene que repercutir en que contentemos a Trump o dejemos de contentar a Trump. Repercute en que Europa, lamentablemente, por la situación actual y por la situación futura, tiene que reforzar su seguridad. Y tiene que reforzar su seguridad con una seguridad estratégica de empresas europeas que garanticen que esa seguridad estratégica se quede dentro de Europa. Lamentablemente, el multilateralismo de hace algunos años ahora mismo no tiene demasiado sentido, considerando que tenemos amenazas por todos lados. Tenemos amenazas en el frente oriental, tenemos amenazas en el frente sur, tenemos amenazas por todos lados. Con lo cual, yo no quiero ser belicista ni quedar aquí como belicista, pero simplemente quiero decir que Europa necesita seguridad estratégica, y que esa seguridad estratégica no te la dan los proveedores chinos. La tienen que dar tus socios con los que llevas mucho tiempo en el mismo barco, digamos. Que además que las empresas europeas, en este caso, en otros quizás no, porque en el caso de Amazon y los gigantes digitales no tenemos una empresa que pueda competir. Pero en el caso europeo sí que hay empresas que hacen lo mismo que Huawei, y además lo hacen muy bien. Quizás con un coste un poco mayor, por lo que sea, pero Nokia de Finlandia y Ericsson de Suecia lo hacen bien. Veremos. Fernando, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Gracias. Rocío. Pues vamos ya por último con Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. ¿Cómo estás, compañera? Vamos a hablar esta semana de un tema que has publicado muy relevante, que afecta pues a todo un ministro del Gobierno de España, ni más ni menos que al ministro Bolaños, que le han suspendido como abogado tras una denuncia por una infracción deontológica. ¿Qué ha pasado, Teresa?
Así es, un particular le interpuso una denuncia ante el Colegio de Abogados de Madrid, ante el ICAM, precisamente por la incompatibilidad de ejercer su cargo en la administración pública como ministro, además ministro de Justicia, o sea, esto es un agravante más, y estar dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. Se le dio traslado desde el Colegio de Abogados de Madrid al propio ministro para que presentase su baja voluntaria, puesto que existe incompatibilidad de ejercer la abogacía mientras sustentas un cargo público. Y él decidió no darse de baja y ha tenido que ser la propia Junta de Gobierno del ICANN quien bueno, pues abrió un expediente y en consonancia con este expediente decidió suspenderle de manera forzosa de bueno, pues como colegiado en el ICANN hasta que bueno, pues, no ostente un cargo en la administración pública y él quiera volver a darse de alta, pero por el momento, por supuesto, está suspendido, puesto que existe una incompatibilidad en el ejercicio de su cargo en la administración pública y en su puesto como abogado, ¿no? Él lo que alegaba en su día era que bueno, que él estaba dado de alta, pero que él no ejercía como abogado. Lo que le dicen desde el ICANN es que ellos no pueden comprobar si él no está ejerciendo como abogado. La realidad era que estaba dado de alta y que por lo tanto podía hacerlo si quería, ¿no? Entonces, como existe esa incompatibilidad y sobre todo, y por eso es importante recalcar el hecho de que él es ministro de Justicia, del que depende el propio ICANN y por lo tanto podría dictar leyes que le beneficiasen a él como abogado de manera indirecta. Lo que sí se ha dicho desde el ICANN es que entienden que no existe dolo y por lo tanto no le han sancionado, pero sí le han suspendido como abogado por el momento. La verdad que el mejor ejemplo no es siendo todo un ministro de Justicia. Y hay que decir que este asunto, Teresa, hasta que, bueno, pues tú te has hecho con la información y lo has publicado en exclusiva en The Objective, se ha tratado se ha intentado tratar con total prudencia, ¿no? Sí, 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 se ha intentado tratar con muchísima prudencia, tanto es así que se resolvió en la Junta de Gobierno del propio ICANN el 22 de octubre y pese a ser un acuerdo ya tratado en junta y que por ende previamente antes se le había dado traslado al ministro para que presentase la baja voluntaria, no ha trascendido hasta ahora. Por lo tanto, sí que podemos decir que se ha llevado a cabo con muchísima prudencia. Teresa, estamos en un momento, la verdad que un poco, bueno, en un momento inédito. Tenemos todo un ministro de Justicia que está en entredicho como abogado, está suspendido, como has contado, y a todo un fiscal general del Estado, pues ya lo han visto ustedes en estas 2 últimas semanas, sometiéndose a un juicio. Esto, ¿a qué nivel, a qué altura deja la justicia española a ojos del resto de Europa? Pues Rocío, en otro momento, el hecho de que el ministro esté suspendido, le hayan suspendido desde el ICANN y se le hubiese abierto un expediente, hubiese sido un escándalo mayúsculo. A día de hoy, después de tener a un fiscal general del Estado, como bien dice, juzgado ya por el Tribunal Supremo, pendiente ya de la sentencia del alto tribunal, después de tener a un ministro también imputado en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción, a un exministro, a un exsecretario de organización en prisión provisional, a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, a las puertas del banquillo de los acusados y imputada por cinco delitos, al hermano del presidente del gobierno también a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado, pues debido al momento actual que estamos viviendo, esto casi que es una más y ya ni siquiera llega a sorprender. Creo que estamos en un momento en el que muy decisivo, sobre todo porque realmente si existe la independencia y existe separación de poderes, pues por supuesto ganará la democracia, pero si tenemos una democracia débil y desde el poder ejecutivo y el poder legislativo intentan maniobrar para debilitar al poder judicial, pues quiere decir que tendremos una democracia muy débil y que las consecuencias yo creo que van a ser casi irreversibles.
Teresa Gómez, como siempre, muchas gracias, compañera. Gracias, compañera. No sé si hemos perdido esa conexión. Gracias también a todos ustedes. Una semana más. Ya saben, pueden escucharnos en www.theobjective.com, como no, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.